Piensen en la imagen de Jesús. Seguramente les viene a la mente una cara muy específica, ¿verdad? Pelo largo, piel clara, a veces hasta con ojos azules. Es, sin duda, una de las caras más famosas del mundo. ¿Pero qué tan real es? ¿Se parecía en algo al hombre que de verdad caminó por Galilea hace 2000 años? Bueno, acompáñenme, porque hoy vamos a desentrañar la increíble historia de cómo se construyó esta imagen pieza por pieza a lo largo de los siglos. De un lado tenemos el ícono global que todos conocemos. Del otro, la aproximación histórica, lo que nos dice la ciencia. Y ¡wow! El contraste es brutal. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto a esto? Les adelanto algo, no fue un accidente. Fue un proceso larguísimo, de siglos, moldeado por el arte, la fe y, como vamos a ver, también por el poder. Para resolver este misterio, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Primero, iremos al origen de todo, a buscar la descripción original y, bueno, veremos por qué no hay una. Luego, vamos a descubrir las primeras imágenes, que eran más bien simbólicas. Después, veremos cómo nació un rostro que se volvió el oficial. Entraremos de lleno al Renacimiento para ver cómo Europa lo rehizo a su propia imagen. Y, al final, cómo ese rostro se convirtió en una herramienta con un alcance global y político. Ok, empecemos por el principio, el punto de origen. Si quisiéramos pintar un retrato fiel, uno de verdad, ¿qué nos dicen las fuentes originales sobre su apariencia? La respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Y es que aquí está el meollo del asunto. Los evangelios no dicen nada sobre su aspecto físico, ni una sola palabra. Se enfocan en lo que dijo, en su mensaje, no en cómo se veía. Y ese silencio, ese vacío de información, es la clave de todo. Creó una especie de lienzo en blanco. Esto permitió que cada cultura, cada época, lo imaginara a su manera. Piénsenlo, no había un retrato original al que serle fiel. Entonces, ¿cómo se empezó a pintar en ese lienzo en blanco? Bueno, las primeras comunidades cristianas no estaban pensando en hacer un retrato fiel, para nada. Su objetivo era otro, comunicar una idea, un concepto. A ver, si no tenían un modelo real, ¿de dónde sacaron las ideas para representarlo? Pues hicieron lo que hacemos todos, lo que hacen todas las culturas. Tomaron prestado de lo que ya conocían, de lo que les era familiar, y le dieron un significado completamente nuevo. Exacto. Las primeras imágenes no buscaban realismo, no se trataba de mostrar su cara, se trataba de mostrar su rol, su función. Por ejemplo, la imagen del buen pastor era un símbolo superpoderoso y muy conocido en esa cultura. Daba igual si se parecía o no, lo que importaba es que la gente entendiera la idea al instante, la idea de guía, de protección. Y por eso se apoyaron en algo llamado sincretismo. A ver, para que el mensaje pegara en el mundo greco-romano, los artistas usaron un lenguaje visual que la gente ya entendía. ¿Querían mostrar a Jesús como un maestro sabio? Fácil, lo representaban como un filósofo griego. ¿Querían mostrar su poder divino? Pues le daban los atributos de Zeus, el rey de los dioses, con su trono y su túnica imponente. Era básicamente una forma de traducir el cristianismo al idioma visual de la época. ¿Ok? Durante siglos tuvimos esta gran variedad de imágenes. Un Jesús filósofo por aquí, un buen pastor por allá. Pero de repente, algo cambió. Empezó a circular un nuevo tipo de imagen, una que no era como las demás, una que decía tener un origen divino. Y claro, eso le daba una autoridad muchísimo mayor. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo. Aparece este concepto, el acheiropoietos. Es una palabra griega que significa, literalmente, no hecho por manos humanas. La gente creía que estas imágenes no eran pinturas de un artista, sino impresiones milagrosas del mismísimo rostro de Cristo. Imagínense, esto lo cambiaba todo. Ya no era una interpretación, era la supuesta cara auténtica. Y así es como, poco a poco, el rostro se fue estandarizando. Pasamos de los símbolos de los primeros siglos a una reliquia legendaria que apareció por el siglo VII, el Mandilion de Edesa. La leyenda decía que esta tela tenía la impresión milagrosa de su cara, y fue la que estableció la plantilla que hoy conocemos, hombre con barba y pelo largo. Para la Edad Media, este rostro, que se consolidó sobre todo en el arte bizantino, ya era el estándar, el oficial, por así decirlo. Ahora, damos un salto en el mapa y en el tiempo. Nos vamos a Europa.
Allí, los artistas adoptaron esa plantilla bizantina, pero claro, la adaptaron a su estilo. Y es que el Renacimiento no solo se trató de revivir el arte clásico, también fue una época donde los artistas empezaron a proyectar su propio mundo, su propia realidad, en las figuras sagradas. Un ejemplo perfecto es el famoso autorretrato de Alberto Durero, del año 1500. Fíjense bien, no es que se parezca a Cristo, es que Durero se está presentando a sí mismo como si fuera Cristo. ¡Qué audacia! Esto era algo muy típico del humanismo renacentista, y fusionó por completo lo divino con la identidad del artista europeo. Y así, Jesús empezó a parecerse cada vez más y más a quienes lo pintaban, un hombre con rasgos y piel claramente europeos. Y si al Renacimiento le dio un rostro europeo, la tecnología del siglo XX lo hizo global. El mejor ejemplo es esta pintura, La cabeza de Cristo de Werner Sallman, de 1940. Miren ese aspecto, es claramente nórdico, ¿no? Bueno, esta imagen se reprodujo millones y millones de veces. Para muchísimas generaciones en todo el mundo, esta era la cara de Jesús. Solidificó la idea de un Jesús blanco a una escala que, bueno, nunca antes se había visto. Pero la historia no termina ahí, porque esta imagen no se extendió por el mundo solo por razones de arte o de fe. No, también se mezcló con cosas mucho más complejas, el poder, la política y la expansión colonial. Y es que aquí es donde la cosa se pone densa. La imagen se empezó a usar con fines políticos. Por un lado, hubo intentos muy oscuros, como los de los nazis, por arianizar a Jesús, o sea, por borrar por completo su herencia judía. Por otro lado, durante la época del colonialismo, los imperios europeos llevaron esta imagen de un Jesús blanco por todo el mundo, junto con su poder. Así, la imagen se asoció con el dominio colonial y en muchos casos se usó para reforzar jerarquías raciales y la idea de la supremacía blanca. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo este viaje? Pues que la cara de Jesús, que casi todo el mundo reconoce, no es un retrato histórico. Para nada. Es el producto final de 2000 años de teología, de arte, de leyendas, de política y de cultura. Es un ícono que se ha ido construyendo con el tiempo, no un hecho sacado de la historia. Lo que nos enseña todo esto es que al final, cada época ha creado un Jesús a su imagen y semejanza. Y eso nos deja con una pregunta súper interesante para hoy. En nuestro mundo, un mundo que valora la diversidad más que nunca, ¿qué rostro de Jesús estamos creando? Y quizás más importante, ¿qué dice ese rostro sobre nosotros?